Hermanas, buen día. Hoy seguimos con el tema 9 de la serie del apóstol Pedro. Y yo le puse de título a este tema Pedro y sus 7 veces para perdonar. Y vamos a leer esta enseñanza en Mateo 18, a partir del versículo 15 al 22. Y dice la palabra de Dios: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, hermanas, esto del perdón es... Una vez escuchaba a un predicador que decía que el perdón es como el corazón del evangelio. Y pues meditando en esto que decía él, es verdad, porque nosotros aprendimos del maestro que dio su vida, porque no teníamos otra forma de ser perdonados ante el Padre. Y como dice su palabra, el justo por los injustos. Él nos dio la mayor muestra de perdón, dando su vida en la cruz por nuestros pecados. Todos, desde que nacemos con esa, pues con ese pecado, nacemos con ese pecado, porque dice que en maldad nos concibió nuestros padres. Y realmente el perdón, hermanas, es algo que tenemos que practicar. Es algo que tenemos que hacer. No dice nuestro Dios: como te sientas, perdona, No, es un mandato de Dios. Porque si no perdonamos, dice que aquí que nos atamos. O sea, atar es... No avanzas, estás amarrado, por decir así. Y si estamos atados, nos va también a atrapar la amargura. Y si dejamos entrar la amargura, pues le vamos a impedir al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas, que sigamos en su caminar. Y como también lo hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, que tenemos que perdonar, y aquí nos dan ahora sí que las reglas para seguir ese orden, ¿no? Dice, aún leíamos en el Antiguo Testamento cómo Dios dio esa orden de que en boca de 2 o 3 testigos, en presencia de 2 o 3 testigos, pues si un hermano nos ofendió, pues que para que haya testigos y conste toda palabra. Y dice que si aún el hermano se arrepiente, pues perdonarlo. Y si no se arrepiente y lo llevamos ante la iglesia, y si no se arrepiente, pues ya, entonces sí lo tomamos como gentil o publicano, o sea, como alguien que no teme a Dios. Pero nosotros que tememos a Dios, debemos de perdonar. Y le puse de título Pedro con sus 7 veces para perdonar, porque se le hacían muchas a Pedro. Si hasta 7 veces, Señor. Y el Señor le dijo: no. O sea, no es una cantidad, sino
siempre que tu hermano venga arrepentido, tú tienes que perdonar. Y el que está perdonando, hermanas, está renunciando pues a ese reclamo, a esa venganza, a esa represalia, a ese me acuerdo que me hiciste. No, no, no. El Señor no hace así con nosotros. El Señor nos perdona y olvida, dice su palabra. Entonces nosotros así tenemos que ser, para que no nos atemos, como dice su palabra, para que estemos libres y caminando en ese camino que quiere nuestro Señor Jesús, a llevarnos a esa obra que quiere hacer en nuestras vidas. O sea, no frenemos, por falta de perdón, no frenemos su caminar y su crecimiento. Porque el perdonar, pues el perdonar definitivamente es de Dios, es algo divino. Porque como les decía, Él nos perdonó. Y eso conduce al bien. Cuando perdonamos, crecemos, conduce al bien. Pero cuando no perdonamos, nos destruye. Cuando nosotros perdonamos, está destruyendo algo malo. Y es que todos nos equivocamos. Pero por eso debemos de pedir perdón y de perdonar. Porque todos erramos, hermanas, pero no muchos perdonan. Y como les digo, el perdonar es ese renunciar a la venganza, al reclamo. Es esa forma de hacerlo de manera consciente. Nuestro Señor Jesús tomó la iniciativa de por amor a nosotros, por amor pagar nuestra deuda de pecado. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Fíjense, hermanas, tan nos atamos, cuando no perdonamos, tan nos atamos que ni siquiera podemos llevar. Y el gran mandamiento que Dios nos dijo es anunciar, ir a todas las naciones y llevar el mensaje de salvación, de reconciliación. Pero si nosotros estamos sin reconciliación con alguien, ¿cómo vamos a poder llevar o cómo vamos a poder ser esos discípulos para llevar ese mensaje de reconciliación? Más bien dice en su palabra que debemos de vestirnos de entrañable misericordia para no atarnos, hermanas. Y así como nuestro Señor Jesús nos perdona una y otra vez cuando vamos arrepentidos realmente, así nosotros debemos de perdonar al que nos ofende. Y que es desde que nacemos espiritualmente y hasta ya sea que venga el Señor o que nos quite este aliento de vida el Señor, debemos perdonar para no tener tropiezo en ninguna área de nuestra vida. Para que no estemos atadas, como les digo, sin poder ir atadas, ya no vamos a poder ni avanzar, pues. Y el decir no puedo, realmente el decir no puedo perdonarlo, es un autoengaño. Es un autoengaño, es una falacia, porque nuestro Señor Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, o sea, indefinido. Es un mandato, entonces los mandatos pues se cumplen, porque si no, pues nosotros no tendremos perdón tampoco. Nunca pasaremos ese sufrimiento y ese sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesús por nuestros pecados. Nunca pasaremos, ni siquiera se compara a lo que pasaremos. Entonces, nosotros debemos de perdonar cualquier ofensa que nos haga para no atarnos. Que Dios les bendiga, hermanas.